El relato que voy a contar hoy es algo muy doloroso, profundamente desconcertante, algo que jamás esperaría de mi propia madre. Mi madre nunca me dejó vivir, nunca me permitió elegir, ni dar un solo paso sin su consentimiento. Desde pequeña, sentía como si no fuera una persona con voluntad propia, sino una extensión de ella. No existía un momento en el que pudiera ser simplemente yo. Cuando nací, según lo que me han contado, el matrimonio de mis padres no estaba en su mejor momento. Mi padre acababa de perder su trabajo y mi madre no trabajaba. Fue un periodo muy difícil y tenso, pero por suerte mi padre, que hasta entonces trabajaba como cajero, consiguió empleo como albañil. Vivíamos en una casa muy pequeña, y fue allí donde crecí. Para que te hagas una idea, la casa tenía el cuarto de mis padres, la sala que estaba conectada con la cocina, el baño y un pequeño cuarto para mí, donde apenas cabía mi cama y no tenía ventana. Tenía miedo de dormir sola en ese cuarto oscuro, así que siempre dormía en el cuarto de mis padres, lo que se convirtió en un problema con los años, ya que les quitaba su privacidad. Recuerdo vagamente las discusiones de mi padre, pero en ese entonces no entendía por qué no quería que durmiera con ellos. Además, no quería dormir sola y mi madre tampoco podía separarse de mí, ni siquiera en ese momento. Ella decía que tenía miedo de que me cayera de la cama y me lastimara. Esto duró hasta que cumplí 7 años. Mi madre y yo estábamos extremadamente unidas, como si fuéramos inseparables, pero eso no significaba que ella jugara conmigo. Algo importante que debo decir es que mi padre era muy celoso, así que no permitía que mi madre saliera de casa, ni siquiera conmigo. Teníamos que esperar su día libre para poder salir los 3 juntos. Como consecuencia, crecí sin amigos y me convertí en una niña introvertida, rodeada solo por las muchas muñecas que me regalaba mi abuela. Mi madre pasaba todo el día en la computadora o al teléfono, conversando con extraños. Ella decía que ese era nuestro pequeño secreto. Les mentía, diciéndoles que era una doctora exitosa y enviaba fotos de mujeres bonitas, fingiendo ser ella. No sé por qué lo hacía, y hasta el día de hoy me lo pregunto, ya que nunca se encontraba con esos pretendientes, si así puedo llamarlos. Crecí con una especie de fobia social. Sentía vergüenza de todo y de todos, incluso de mis tíos. Odiaba estar cerca de ellos. Odiaba tener que mirarlos, incluso para decirles un simple hola. La única persona con la que me sentía cómoda, además de mi madre, era mi abuela, pero eran muy raras las veces que estaba con ella, porque como dije, solo podíamos salir de casa con mi padre. Mi madre me amaba, de eso estaba segura, pero crecí obligada a hacer solo lo que ella quería. Hasta los 12 años todo tenía que ser como a ella le gustaba. Cuando cumplí 10 años, mi madre decidió hacerme una pequeña fiesta de cumpleaños en la casa de mi abuela materna. No había ningún niño, solo mis abuelos y mis 3 tíos. Antes de la fiesta, fuimos a una tienda a comprar un vestido. Mi madre eligió uno que me apretaba en la cintura, y cuando se lo comenté, me miró con desprecio. ¿Quieres avergonzarme? Mira qué linda te ves con ese vestido. Así que tuve que pasar toda la fiesta con dolores en la espalda y en el estómago. En esa misma época, nos mudamos a una casa más grande, ya que mi padre había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en un supermercado y ganaba mejor. Finalmente, tuve mi propio cuarto, pero aún así mi madre dormía conmigo a veces. A medida que fui creciendo me di cuenta de que nada de lo que hacía era suficiente para ella, ni siquiera en las cosas más básicas del día a día. Cuando sacaba una nota alta en la escuela, no lo celebraba conmigo como lo hacía mi padre. Ella siempre me decía, ¿por qué no fue 10? Si hubieras estudiado más, seguro lo habrías conseguido. Eso siempre me hacía sentir insegura y deprimida, como si nunca fuera suficiente. Recuerdo un episodio en particular cuando tenía 12 años. Fui invitada al cumpleaños de una compañera de escuela llamada Marina. Estaba feliz porque, finalmente, estaba empezando a socializar. No tenía ropa para asistir a ese cumpleaños, así que mi madre accedió a llevarme a una tienda para comprar algo adecuado. Comencé a probarme varias prendas, y recuerdo que, cuando me había gustado mucho un conjunto, mi madre me miró de arriba a abajo y dijo, frente a la vendedora, «No me digas que te gustó eso, pareces un sapo». Después de eso, cada cosa que elegía, ella lo convertía en una broma, pero no era una broma inofensiva como las que he visto hacer a muchas madres.
Ella lo hacía para menospreciarme. Ese día sentí una enorme necesidad de desaparecer, de teletransportarme lejos de allí. Me había sentido tan bonita con esas ropas, pero cuando salí del probador, noté que todos me miraban y se reían. A partir de ese momento comencé a tener vergüenza de mi cuerpo. Cada vez que me miraba en el espejo revivía sus palabras, las risas de las personas. En esa época logré construir una hermosa amistad con Marina. Ella me invitaba a su casa casi todos los días, pero mi madre nunca me dejaba ir, a pesar de que ella no vivía tan lejos. Mi madre decía que tenía miedo de que algo me pasara si no estaba cerca. A veces permitía que Marina viniera a nuestra casa, pero esas ocasiones eran muy raras. Cuando Marina venía, mi madre se mostraba extremadamente atenta, literalmente se transformaba en otra persona, como si quisiera demostrar que era la mejor madre del mundo. Si solo hubiera sido eso, habría estado bien, pero ella no nos dejaba solas ni un instante, lo cual era sofocante. Cualquier cosa que hacíamos, ella tenía que intervenir, como si fuera una de nosotras. Perdona que esté contando tantos detalles de mi infancia, pero estas cosas tuvieron un impacto directo en mi adolescencia y en mi vida adulta. Cuando cumplí 13 años, comencé a preocuparme más por mi apariencia. Alisaba mi cabello, aunque ya era liso, pero era muy abundante, y no me gustaba el volumen. Cada vez que me veía pasar la plancha, ella se quejaba, diciendo que la verdadera belleza es la natural, y me comparaba con una caricatura llamada maga patológica, a pesar de que ella misma planchaba su cabello todas las semanas. Era una tortura. Cualquier ropa que me ponía y en la que no pedía su opinión, la criticaba, siempre encontraba algún defecto en mí. O estaba vulgar o parecía una monja. Mi padre solía decirme que no le hiciera caso, que yo era hermosa. Quizá no era hermosa, pero soy bonita. Sin embargo, en ese entonces me sentía fea, porque ella siempre dejaba claro que mi padre solo decía eso porque era un padre sobreprotector que mentía sobre mi apariencia. Además, ella solía compararme con las otras chicas de la escuela, como si yo fuera inferior a todas ellas. Recuerdo un episodio durante mi adolescencia, cuando quedé fuera de un proyecto escolar. Esa situación fue una de las más impactantes para mí. Era mi primer año de bachillerato, y la escuela había organizado un campeonato de matemáticas. Me estaba dedicando mucho para formar parte del equipo. Era una de las mejores alumnas, siempre esforzándome por sacar buenas notas y participar en las actividades. Quería que mi madre se sintiera orgullosa de mí, que por lo menos una vez me mirara y dijera, «Hiciste un buen trabajo». Cuando anunciaron que habría una selección para elegir a los mejores estudiantes para la competición, supe que era una gran oportunidad para mí, así que me preparé con todo lo que tenía. Pasaba horas estudiando. Sabía que era una competencia difícil. Había otros estudiantes muy buenos, pero realmente creía que tenía una oportunidad. Incluso la profesora de matemáticas me felicitó una vez, diciéndome que tenía potencial. Llegué a casa emocionada y fui directamente a contarle a mi madre. Ella me miró y dijo, «¿Tú en un concurso de matemáticas? No sé si eso es para ti, quizás deberías dejar eso para alguien con más inteligencia». Eso me molestó mucho en el momento. Intenté explicarle que me estaba preparando y que tenía buenas probabilidades de lograrlo. «Bueno, puedes intentarlo, pero si fallas, no te frustres, porque ya te lo advertí», fue su respuesta. Siempre era así. Todo en la vida parecía ser una prueba para ella. Si no lograba algo, era porque no había seguido sus consejos, no había hecho lo que ella decía. A pesar de sus comentarios, seguí preparándome. Traté de no dejar que sus palabras me afectaran y me enfoqué en lo que sabía hacer. El día de la selección de los mejores alumnos, estaba nerviosa, temía fallar. Hice la prueba y me fue bien, pero lamentablemente no fui seleccionada. La voz de mi madre en mi cabeza me hizo dudar de mí misma. Quedé en 5º lugar y solo pasarían los primeros 4. Sentí una profunda rabia. Todos mis esfuerzos habían sido en vano. Volví a casa ese día con un peso en el pecho, como si todo se hubiera desmoronado. Cuando entré, mi madre ya estaba en la sala, como si supiera lo que había pasado. Traté de mantener la compostura, no quería desmoronarme frente a ella, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella ya había empezado. «Te lo dije, ¿verdad? Si me hubieras escuchado más, quizá no estarías pasando por esto ahora, o tal vez si fueras más inteligente, como las otras que fueron elegidas, ¿no?»
Ni siquiera intentó consolarme. No hubo un segundo de empatía, solo una comparación fría y cruel. En ese momento me sentí tan pequeña como si nunca pudiera ser suficiente. Si lograba algo, nunca era lo suficientemente grande, y si fallaba, era mi culpa por no haber escuchado sus consejos. Hasta ese momento, todas esas cosas solo me hacían sentir triste e inferior. Aunque mi padre intentara animarme, yo no le creía, porque ella ya me había convencido de que mi padre no era una persona sincera. Sin embargo, cuando cumplí 16 años, todo esto comenzó a molestarme de verdad. Ya tenía la madurez suficiente para darme cuenta de lo mal que me hacía sentir que ella fuera así, pero, lamentablemente, no dejaba de buscar su aprobación en todo. Después de todo, era mi madre, y yo no la veía como una persona mala. Por esa época, me gustaba un chico de otro grupo. Estaba en el último año y era realmente guapo. Sentía ese cosquilleo en el estómago cada vez que se acercaba, y estaba muy contenta porque era mutuo. Hasta que un día sucedió. Nos besamos. Fue mi primer beso, y la sensación fue tan buena, tan especial, que por un momento pensé que podría contárselo a mi madre. Después de todo, era un hito importante en mi vida, ¿no? Quería compartirlo con ella, ya que no solía esconderle nada. Llegué a casa con el corazón acelerado, ansiosa y nerviosa. Cuando la vi en la sala, me senté cerca de ella y algo titubeante, tratando de parecer casual, le dije: «Mamá, hoy besé a un chico». Ella dejó lo que estaba haciendo, me miró con esa expresión de desprecio disfrazada de preocupación, me observó de arriba abajo y soltó: «¿Besaste a un chico? Él solo quiere aprovecharse de ti, porque no creo que haya visto nada interesante en ti, aparte de lo que todos los chicos buscan». Con un tono despectivo, me dijo que no tenía edad para estar pensando en chicos. No le importó que ese momento hubiera sido importante para mí, solo le interesó hacerme sentir pequeña, como siempre. Me sentí tonta por haber pensado que por un segundo ella podría ser la madre que necesitaba en ese momento. A partir de ese día, algo empezó a cambiar dentro de mí. Aún buscaba su aprobación, pero comencé a darme cuenta de que tal vez ella nunca sería la amiga que tanto necesitaba. Después de ese primer beso, el chico y yo empezamos a vernos más seguido y comenzamos a salir. Sin embargo, era un noviazgo algo escondido. Nunca le conté nada a mi madre, ya que sabía que si se enteraba, eso sería otro motivo para hacerme sentir insegura. Así que guardé ese secreto. Él era guapo, del tipo de belleza que todos notan, el que llama la atención. Muchas chicas en la escuela lo deseaban, y por un tiempo eso me hizo sentir especial, como si el hecho de que me hubiera elegido a mí fuera una prueba de que yo tenía algo más que las otras chicas. Al principio, me sentía en las nubes cuando nos encontrábamos. Me trataba bien, me hacía reír, y yo creía estar viviendo uno de esos romances de película. Pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Él parecía cada vez más distante, comenzó a evitarme, a no responder mis mensajes, y cuando le preguntaba qué estaba pasando, siempre encontraba alguna excusa, diciendo que estaba ocupado o que no era nada. Hasta que, un día, de la nada, terminó todo. Simplemente me dijo que no quería nada serio, que era muy joven para comprometerse. Fue entonces cuando descubrí que ya estaba saliendo con otra chica. Me sentí destrozada. Me dolió muchísimo, pero no le conté nada a mi madre. Ni siquiera le había dicho que estábamos saliendo. Saber que me habían reemplazado por otra chica ya era una humillación suficiente. No necesitaba escuchar de ella que él se dio cuenta de que eres fea o te lo dije, solo quería aprovecharse de ti. Guardé ese dolor en mi interior, ya que, aunque tenía compañeras en la escuela, no tenía una amiga cercana. Salir con él me hizo darme cuenta de que la mayoría de los chicos son superficiales. Solo les importa divertirse y fijarse en la apariencia. Tenía a mis compañeras como ejemplo. Son pocos los que ven más allá de eso y se preocupan por los sentimientos. Yo quería ser valorada por lo que tenía dentro. Esa experiencia fue una lección, porque a partir de ahí comencé a entender mejor el mundo a mi alrededor y el tipo de persona que quería ser y con quién debía relacionarme. Voy a adelantar un poco el relato. Pasaron algunos años y finalmente me gradué e ingresé en la universidad. Elegí estudiar psicología, era lo que siempre había querido. Entender la mente de las personas, las emociones y esas heridas que no siempre cicatrizan por sí solas.
Pero incluso en eso, mi madre se entrometió. Decía cosas como, ¿psicología? Vas a pasar escuchando los problemas de los demás, ni siquiera puedes resolver los tuyos. Oh, sabía que no ibas a escoger una carrera de verdad como medicina o derecho, siempre llevándome la contraria, siempre decepcionándome. Era siempre así, con esa necesidad constante de menospreciar todo lo que no se ajustara a lo que ella creía que debía ser. Mi madre tenía una capacidad increíble para involucrarse en cada aspecto de mi vida. Si elegía la ropa que iba a usar para la universidad, ella opinaba revirando los ojos. ¿Vas a salir así? No quieres que te tomen en serio, ¿verdad? Siempre con esa actitud de quien piensa que no sé lo que estoy haciendo. Si pasaba un fin de semana estudiando, me interrumpía. Estudias demasiado. Eso no te llevará a ninguna parte. Apuesto a que ni siquiera conseguirás un trabajo decente después. Lo que más me molestaba era su control disfrazado de preocupación. Se aseguraba de estar involucrada en todo. Si me quedaba callada en mi cuarto, golpeaba la puerta y decía, ¿qué tanto escondes ahí dentro? Hasta parece que me vas a sorprender con algo, aunque, viniendo de ti, solo espero decepciones. Y por supuesto, cuando le decía que pronto me iría de casa, comenzaba el drama. Y todo empeoró cuando conseguí mi primer trabajo y ella se sintió amenazada. ¿Vas a abandonarme después de todo lo que he hecho por ti? ¿Vas a dejarme aquí como si yo fuera una carga? Ya verás, no durarás ni una semana sin mí. ¿Quién va a pagar tu alquiler? ¿Quién va a asegurarse de que tengas comida? Me decía que estaría sentada, esperando el día en que regresara llorando y pidiendo ayuda, como siempre. El hecho de que ella hubiera fracasado en la vida la angustiaba y proyectaba sus frustraciones en mí. Pero en esa época yo no lo veía de esa manera. Aún siendo adulta, no dejaba de intentar manipularme, de hacerme sentir insegura. En el fondo, yo quería irme, huir de esa presión constante, de esa toxicidad que me agotaba. Pero cada vez que hablaba de mudarme, ella me llenaba de miedo, inventaba excusas, creaba obstáculos y hacía un drama, como si estuviera cometiendo el peor de los crímenes. Para ser honesta, además de estar atrapada en ese cordón umbilical invisible, me quedé por comodidad. No quería lidiar con el alquiler y las cuentas mientras me dedicaba a mis estudios. Sabía que sería agotador y quería concentrarme en la universidad, entregarme completamente, sin distracciones. Así que, por mucho que esa convivencia me asfixiara, me quedé. Un día, de manera inesperada, conocí a un chico llamado Luis. Había sido transferido y pidió mi ayuda. Confieso que, a primera vista, no me llamó mucho la atención. Era bajito, muy delgado, con el pelo siempre desordenado, lleno de granos en la cara, y su ropa parecía salida de una tienda de segunda mano de los años 90. No era el tipo de persona que miras y piensas, «qué chico más guapo», pero por dentro lo era, y eso hacía toda la diferencia. Nos empezamos a reunir casi todos los días en la biblioteca, y poco a poco nació una hermosa amistad que pronto nos acercó aún más. A veces venía a mi casa para estudiar, y por supuesto, mi madre no tardó en entrometerse. Cada vez que él aparecía, ella lo miraba de arriba abajo con ese aire de desdén, sin preocuparse por ocultarlo. Y cuando se iba, me llenaba de comentarios malintencionados disfrazados de preocupación. ¿Es con ese con quien andas? ¿No puedes encontrar algo mejor? Ese chico está todo desgarbado, es flacucho, parece que no se cuida. Me da hasta vergüenza que entre ese tipo de gente en nuestra casa. Deberías tener más orgullo por ti misma. ¿No hay nadie mejor en la universidad? Para ese entonces mi padre ya se había ido de casa, pues no soportaba vivir con una mujer tan amarga y crítica. Debido a eso, ella había comenzado a trabajar como manicurista para cubrir los gastos. Ese también era uno de los motivos por los que no me iba de casa. Ella no podría encargarse sola del alquiler, las cuentas y la comida. Pero cada vez me resultaba más difícil soportar sus quejas. Siempre criticaba a Luis, pero delante de él se comportaba de otra manera. Se esforzaba por ser simpática, incluso afectuosa, aunque de esa forma falsa, que solo alguien que ha vivido con una persona así puede reconocer. Sonreía demasiado, le preguntaba sobre sus estudios, sobre su vida, y lanzaba comentarios sutiles. Pero lo peor era cuando hablaba de mí. Qué bueno que tú y mi hija se lleven bien. Siempre ha sido un poco difícil, ¿sabes? No todo el mundo sabe cómo tratarla.
Tenía esa habilidad de manipular la situación, de lanzar frases que parecían inocentes, pero que llevaban una clara intención. Quería controlar hasta la forma en que él me veía. Y lo peor de todo es que, por más que supiera lo tóxico que era, por más equivocada que ella estuviera, de alguna manera terminaba cuestionando mis propias decisiones. Después de todo, era mi madre, y siempre supo cómo manipular mi mente. Sin embargo, a medida que avanzaba en mis estudios de psicología, al profundizar en los conceptos y teorías, comencé a darme cuenta de que mi madre presentaba características de una persona narcisista. Empecé a reconocer cómo su comportamiento estaba afectando profundamente mi bienestar emocional y psicológico de maneras que antes no había comprendido. Entonces, decidí que necesitaba ignorar todo lo que ella me dijera. Y lo primero que cambió en ese periodo fue mi relación con Luis, que evolucionó de una hermosa amistad a un noviazgo. Con él me sentía segura, me hacía sentir vista, algo que nunca había experimentado de verdad. Él se preocupaba sinceramente por mí, y eso me tomó por sorpresa. No hubo un momento exacto en que las cosas cambiaron, fue ocurriendo poco a poco. Un día, mientras estábamos estudiando en su casa, empezamos a hablar de cosas más personales, de la vida, de nuestras inseguridades, de los sueños que teníamos. Y cuando me di cuenta, la distancia entre nosotros se redujo. Fue un toque sin pretensiones que se convirtió en un abrazo, y de repente nos estábamos besando. Con Luis no sentía la necesidad de impresionar o de ser otra persona. Yo era yo misma, y él me quería tal como era. Con el tiempo, ese romance se fue consolidando, y supe que era real. Entonces un día decidí contárselo a mi madre, no porque quisiera su opinión, ni mucho menos su aprobación. Ya estaba decidida a ignorar todo lo que ella dijera. Lo hice más que nada para que no se sorprendiera si nos veía besándonos. Y como era de esperar, se alteró, pero ya lo había previsto. No podía creer lo que le estaba diciendo. Para ella, era como si estuviera desperdiciando mi vida al elegir a alguien como Luis. En su cabeza, yo debía sentir vergüenza de mí misma por querer estar con alguien que, en su opinión, no era nadie. Creía firmemente que Luis solo estaba conmigo porque no podía conseguir algo mejor, ya que, como decía ella, era feo. Casi desesperada, me preguntaba si realmente eso era lo que quería para mi vida. Hablaba en voz alta, gritaba, como si estuviera completamente indignada. Por primera vez, sus palabras no me afectaron. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera, sin sentir el dolor de siempre. Mientras continuaba gritando, la interrumpí. Finalmente exploté. Le dije que no iba a seguir escuchando sus comentarios, que estaba cansada de tratar de agradarle y de sentirme mal por cada cosa que hacía. Le dije que Luis era importante para mí y que su opinión ya no importaba. Admití sin titubear que lo amaba y que eso era lo que realmente me importaba. Sinceramente, estaba harta de sus manipulaciones. Ya tenía 22 años y era dueña de mi vida. No podía soportar más en silencio. Ya no dependía de ella y las cuentas en casa se dividían entre nosotras. Fue la primera vez que le dije todo lo que había guardado durante años. Años de dolor, rabia y frustración salieron a la luz sin que me importara cómo reaccionaría. Estaba decidida, y lo más sorprendente fue que me sentí liberada. Finalmente me sentí en control de mi propia vida. Solo necesitaba aguantar un poco más porque tan pronto como me graduara, me iría de casa. Además quería tener mi propia privacidad, un lugar donde pudiera recibir a mi novio sin miedo de nada, ya que en su casa la privacidad era cero. Luis tenía 3 hermanos entre 7 y 10 años, y hacían un verdadero caos. Las cosas empeoraron cuando Luis y yo nos comprometimos. No teníamos prisa en casarnos, nos comprometimos para afianzar nuestro amor. Esto desató la furia de mi madre, quien lanzaba indirectas llenas de veneno. Una vez, mientras estaba en el sofá viendo una película, ella entró a la sala y comenzó a rondar sin decir nada hasta que soltó. ¿Sabías que fulano, ese vecino guapo que estudia Derecho, preguntó por ti? Un chico tan prometedor. En ese momento, literalmente la odié, pero la ignoré. Subí el volumen de la televisión. Luis, por supuesto, se molestó mucho, pero le expliqué que mi madre era una narcisista y le pedí que la ignorara. Sin embargo, ella no se detuvo ahí.
Comenzó a hacer pequeños gestos que poco a poco fueron minando nuestra paciencia. Con el tiempo, me di cuenta de que cada una de sus actitudes estaba calculada meticulosamente, planeadas para separarnos. Podría seguir dando ejemplos hasta la semana que viene, porque mi madre hizo de todo, pero cuando se dio cuenta de que nada de lo que hacía nos separaba, empezó a aislarme completamente. Su silencio no era de paz, sino de control, pero me sentí hasta aliviada, porque al menos no tenía que soportar sus constantes indirectas. Seguí invitando a Luis a mi casa porque, por insoportable que fuera su presencia, mi cuarto seguía siendo el lugar más cómodo para ambos. Además, cuando mi madre salía, por fin teníamos un poco de privacidad, y esos momentos eran muy valiosos. Después de 2 meses sin hablar conmigo, ocurrió algo que me dejó completamente sorprendida. Mi madre cambió radicalmente, como si se hubiera transformado de la noche a la mañana. Primero, volvió a hablar conmigo, me pidió disculpas y admitió que se había equivocado. Comenzó a ser más cordial y amable conmigo, y lo más increíble, incluso con Luis. Hasta le hacía las uñas a él. No aceptaba un no como respuesta, prácticamente lo obligaba a hacerse la manicura. De repente, lo trataba bien, algo que nunca había hecho antes. Había días en los que, mientras estábamos en mi cuarto estudiando o conversando, aparecía con una bandeja con jugo y galletas, diciendo que no quería molestarnos, que solo quería cuidarnos. Nunca la había visto actuar así, por lo que, claro, al principio desconfié. Sin embargo, con el tiempo, empecé a bajar la guardia. Ver a mi madre tratar a Luis con respeto, e incluso con cariño, me hizo sentir una admiración por ella que nunca había experimentado antes. Llegó al punto de invitarlo a cenar con nosotras de vez en cuando. Era surrealista. Me hizo tan feliz que ni siquiera cuestioné demasiado esa hermosa transformación, simplemente la acepté. Jamás habría imaginado sus verdaderas intenciones. Con el paso de los días, algo inesperado empezó a suceder. Luis comenzó a cambiar conmigo, y no de una manera positiva. Poco a poco empezó a distanciarse. Antes era siempre cariñoso y atento, pero de repente comenzó a inventar excusas para no venir a verme los fines de semana, que era cuando yo tenía días libres. Decía que tenía cosas importantes que hacer, pero no me decía qué era. Ese tipo de comportamiento se volvió rutinario, y cuando nos encontrábamos en la universidad era muy brusco. Cualquier cosa que yo dijera lo irritaba. Evitaba mirarme a los ojos, se mostraba distraído, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Recuerdo un día en que finalmente vino a mi casa después de 2 semanas evitándome. Me dijo que no tenía ganas de estar en mi cuarto y sugirió que viéramos una película en la sala. Busqué su hombro para recostarme, como siempre hacíamos, pero me apartó diciendo que hacía demasiado calor. Se quedó ahí, distante, sin tocarme, sin siquiera comentar sobre la película. No voy a mentir, me sentí tan herida que no pude ocultárselo a mi madre. Nuestra relación había cambiado por completo. Mi madre parecía una mujer diferente y yo creía que se había transformado en mi amiga. Cuando le conté lo que había pasado, no perdió tiempo en recordarme que ya me había advertido sobre Luis, diciendo que él no valía la pena. Me sugirió que aprovechara la oportunidad para salir con otro chico, uno más atractivo y con más clase. Ni siquiera fue capaz de consolarme. Al día siguiente, las cosas empeoraron drásticamente. Luis me dijo que necesitaba tiempo y que no sabía si todavía me amaba. No podía creerlo. Pasé la noche llorando en mi cuarto sin saber qué hacer. Pero lo peor fue la reacción de mi madre. Debería haber imaginado que se aprovecharía de la situación. Al día siguiente, mientras yo aún estaba destrozada por dentro, ella entró en mi cuarto. Podía ver en sus ojos un brillo de satisfacción, un placer apenas disimulado. Quería, una vez más, demostrar que tenía razón. «Te lo dije, ¿no es cierto?». Logueó una de las primeras cosas que me dijo, como si eso fuera un tipo de consuelo. No tardó en decirme que yo era muy joven para atarme a un hombre que, además de feo, no tenía nada que ofrecerme. Sabía exactamente qué palabras usar para desestabilizarme y hacerme cuestionar mis decisiones. Yo intentaba no escucharla. La verdad era que estaba sufriendo mucho por Luis. Me sentía completamente sola. Ni mi novio ni mi madre estaban a mi lado. Pero entonces algo sucedió. Creo que fui guiada por algo espiritual que me permitió ver quién era realmente mi madre.
Esa misma semana, después de una noche de mal dormir, decidí que necesitaba cambiar las sábanas de mi cama porque olían a Luis. Generalmente, quien hacía esa tarea era mi madre, no porque yo no fuera capaz, sino porque ella insistía en que debía dejarle esa tarea. Tenía sus manías, y esta era una de ellas. Sin embargo, esa mañana algo me impulsó a hacerlo yo misma, por eso creo que fue una especie de ayuda espiritual. Cuando levanté el colchón, de repente mi corazón se aceleró. Ahí, debajo del colchón, había un paquete extraño envuelto en un paño negro, con varios nudos. Me sentí muy incómoda, pero sin pensarlo 2 veces, desaté los nudos para ver de qué se trataba. Al abrir ese paquete raro y maloliente, me encontré con un coco seco envuelto en una cinta negra y con un líquido desagradable dentro. El olor era una mezcla de azufre, pimienta y otras cosas que no supe identificar. A pesar de lo repulsivo que era, sentí curiosidad por saber qué había dentro. Metí la mano y me quedé horrorizada al ver una foto mía con Luis, junto con nuestros nombres escritos en un papel. Sin duda, mi madre había sacado esa foto de las redes sociales, ya que a veces publicaba cosas ahí. En ese momento, todo tuvo sentido. El comportamiento extraño de mi madre, su repentino cambio de actitud, el distanciamiento de Luis, los problemas que surgieron de la nada. Puse todas las piezas juntas y entendí. Mi madre había hecho un hechizo de separación, y ese paquete horrible era la prueba. Nunca había aceptado nuestra relación, y todo ese comportamiento cordial era solo una fachada. Detrás de todo, había estado planeando nuestra separación desde el principio, usando brujería. Quizás ese hechizo no era el primero que había lanzado para alejarme de él. Me sentía mareada, con náuseas, y con la cabeza dando vueltas. Salí corriendo de casa con ese paquete y fui a ver a Luis. Le mostré todo, y él se quedó pálido, asustado. Le dije que por eso sentía que ya no me amaba y que necesitábamos deshacer ese hechizo urgentemente. Él se quedó sin palabras, claramente asustado, pero me dijo que eso no cambiaría su decisión sobre el tiempo que me había pedido, ya que no estaba seguro de lo que sentía por mí. Volví a casa y encontré a mi madre en la cocina. No le di tiempo ni para abrir la boca. Le dije que sabía sobre el hechizo, que estaba al tanto de cómo había manipulado mi vida y de cómo había intentado separarme de Luis. Le dije que siempre había sido egoísta y controladora, y que estaba harta de vivir bajo su dominio. Le aseguré que nunca más quería verla. Ella comenzó a llorar de esa manera tan característica suya, intentando victimizarse. Decía que todo lo que había hecho en su vida era por mi bien, que yo era una ingrata, que siempre había sabido lo que era mejor para mí. Trató de convencerme de que estaba siendo injusta, que solo quería protegerme de una vida de sufrimiento con alguien que no estaba a mi altura. Incluso me culpó a mí, diciendo que yo la había obligado a tomar esas medidas drásticas. Pero esta vez no caí en su juego. La miré y vi lo manipuladora que siempre había sido. Ya no había vuelta atrás. Decidí en ese preciso momento que me iría de casa ese mismo día. Ya no había espacio para mí allí, no después de todo lo que había hecho. Sin pensarlo 2 veces, empaqué mis cosas y me fui directamente a casa de mi abuela. Le conté todo, y mi abuela quedó en shock, sin poder creer que su propia hija había hecho algo tan bajo. Me acogió con los brazos abiertos. Cuando finalmente me calmé, busqué ayuda en internet para saber más sobre el hechizo. No iba a permitir que una cosa así destruyera mi relación. Yo amaba a Luis y sabía que él sentía lo mismo por mí. Entre muchas opciones, encontré a una hechicera que me llamó la atención, primero por su nombre y segundo, porque vivía en un barrio cercano. La llamé por teléfono y me trató muy bien desde el principio. Además de ser amable, era alguien muy convincente. Decidimos continuar la conversación por WhatsApp, ya que ella quería ver la foto del hechizo. En cuanto se la mostré, me tranquilizó diciendo que no sería tan difícil deshacerlo, pues aunque había sido hecho por alguien con cierto poder, seguía siendo un trabajo de aficionado. El día que la conocí en persona, me agradó mucho. Fue muy simpática y me explicó que los hechizos de separación se hacen para causar confusión, distanciamiento y, eventualmente, la ruptura total entre la pareja. Según ella, el hechizo de mi madre había sido realizado con mucha rabia y envidia, lo que lo hacía especialmente fuerte. Aún así,
Me prometió que en menos de una semana lo desharía. La hechicera me entregó unas hierbas y me dijo que debía hacerme baños en casa para limpiar mi cuerpo de la maldad que había emanado de mi madre. Según ella, esto ayudaría a purificar nuestras energías y a proteger mi relación con Luis. Además, me aconsejó que no viera a Luis por 21 días y que aunque lo viera, no debía besarlo. Acordamos los detalles y los costos del trabajo. Unos 20 días después, Luis y yo volvimos a estar juntos. Después de ese día, nunca más volví a hablar con esa bruja, que llamo madre. Tuvo suerte de que yo fuera una buena persona, al igual que Luis, y que ambos decidiéramos no devolverle su maldad. Desde entonces han pasado varios años, y Luis y yo seguimos juntos. De hecho, ahora estamos esperando un bebé.